Cuando queremos entrar en un lugar, hemos de cumplir con los requisitos establecidos por el dueño de ese sitio. Es algo bastante razonable. En ejemplo sencillo, si alguien quiere ir a la casa de otra persona, ha de ser invitado por el dueño de esa casa. Bueno, salvo a veces, ¿verdad?, los gorrones que se autoinvitan, pero generalmente tienes que ser invitado para poder entrar. También si quieres ir a ver un espectáculo o un partido de fútbol o algo similar, has de comprar la correspondiente entrada, salvo de nuevo excepciones de personas que tal vez se cuelan de una manera u otra en esos lugares. Si quieres ir a una recepción especial con personalidades, realmente has de tener un pase que llaman VIP, porque colarse ahí realmente se hace prácticamente imposible porque las medidas de seguridad son mucho mayores. Ahora, en esta mañana no vamos a hablar de entrar en casa de otras personas, ni de acudir a eventos deportivos, ni de otro tipo, ni tan siquiera de ir a reuniones con grandes personalidades, sino que en esta mañana vamos a hablar de algo mucho más importante. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Y a ciencia cierta, nadie se va a colar por la puerta de atrás en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Hablamos en nuestra Biblia en Marcos capítulo 10. Vamos a ver los versículos 13 al 16, donde Jesús va a afirmar quién entrará en el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, que van a responder a la pregunta ¿quién entrará en el reino de Dios? Leamos juntos, comenzando en Marcos 10:13, dice así la palabra del Señor. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Como era su costumbre, Jesús aprovecha la circunstancia cotidiana que sucede en estos versículos para enseñar sobre quién puede entrar en el reino de Dios. Y en primer lugar, observamos en estos versículos que los niños van a entrar en el reino de Dios. Los niños van a entrar en el reino de Dios. Versículos 13 y 14. Observemos de nuevo que dice: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Quién entrará en el reino de Dios? En primer lugar, este texto nos enseña en palabras de Jesús que los niños van a entrar en el reino de Dios. Esta conclusión de Jesús surge a raíz de una circunstancia que nos relata el versículo 13. Fijémonos que dice el versículo 13: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Esta escena sucede justo a continuación de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Jesús había respondido públicamente a la pregunta de los fariseos sobre el divorcio, que por cierto no era una pregunta sincera, sino que buscaba ponerle a prueba. Y posteriormente no solo había contestado a los fariseos, sino que los mismos discípulos se habían quedado con alguna pregunta que ya Jesús en privado también responde sobre el mismo tema. Y es justo a continuación de esa situación en la que Jesús enseña sobre el divorcio en los versículos 2 al 12 que encontramos esta nueva circunstancia. De hecho, tanto Mateo como Marcos relatan justo esta escena a continuación de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Así que lo más seguro es que esto sucede inmediatamente después. No tenemos nada que nos indique lo contrario. Muy posible incluso que siguieran en la casa que menciona el 10:10, ya en la casa, después de contestar las preguntas
de los discípulos en esa misma región, probablemente ya, como dice el capítulo 10, versículo 1, al otro lado del Jordán, lo más seguro en Perea. Es ahí, en ese contexto, bien en la casa, bien a la puerta de esa casa, de esa región, que sucede lo que acabamos de leer en los versículos 13 al 16. ¿Qué sucede? Versículo 13. Le traían niños para que los tocara. No nos debe de extrañar que le trajeran niños, ya que a Jesús habían venido todo tipo de personas ya. Recordamos a lo largo del estudio del Evangelio de Marcos, multitudes venían a Jesús con curiosidad, gentes con necesidades físicas, otras personas con espíritus inmundos, personas con tragedias familiares, venían o eran traídos a Jesús, y ese era el pan nuestro de cada día. Y en ese momento que las gentes se enteraban de que Jesús estaba en una zona, en una ciudad, venían masivamente. Pero en este caso encontramos una nueva situación. No le traen enfermos, no le traen endemoniados, no vienen las gentes por curiosidad, ni siquiera para recibir una comida gratis, sino que dice el texto, fijémonos, versículo 13, le traían niños. Le traían niños. La edad de estos niños varía. Y esto es importante para luego entender algunas implicaciones de lo que Jesús enseña. En realidad esta palabra niños es un término que se utiliza en general, el más común, que por ejemplo Marcos lo utiliza para referirse a la hija de Jairo en Marcos 5:39, y en ese caso incluso nos dice en el 5:42 la edad que tenía esta niña, a la cual, por cierto, Jesús resucitó. ¿Recordamos? Nos dice Marcos 5:42 que esta niña, calificada con el mismo término que encontramos aquí en nuestro pasaje, tenía 12 años. Pero Lucas 18:15, en el pasaje paralelo, otro evangelio, misma situación, no utiliza la palabra común para niño, paidia, sino que utiliza otra palabra, brethos, que significa niños muy pequeños, incluso bebés. Así que, poniendo todo esto en común, podemos afirmar que a Jesús no solo le trajeron bebés, no solo le trajeron niños pequeños, no solo le trajeron niños de infantil, para contextualizarlo a día de hoy, sino también incluso niños de primaria, diríamos, ¿verdad? Toda clase de niños, toda clase de edades. Y estos niños eran traídos, no nos dice por quién, sí que le traían niños, no venían los niños solos a Jesús, y podemos deducir que estos niños eran traídos bien por sus padres, bien por alguna otra persona, probablemente algún familiar cuando menos. ¿Para qué se los traían? Versículo 13. Para que los tocara. Querían que Jesús les tocara. ¿Acaso entonces este tocar de Jesús, como vemos en otros pasajes de Marcos, era para su sanidad? ¿Querían que Jesús les curara? Bueno, en el texto no hay ningún indicio para pensar así. Ni en este texto, ni en los evangelios sinópticos que relatan el mismo acontecimiento, en ninguno de ellos menciona ningún niño enfermo. Y tampoco encontramos ninguna sanidad. Por lo tanto, en este pasaje, en este relato, ni en Mateo 19 ni en Lucas 18 está afirmando que le traían niños para tocarles para que estos sanasen. Tenían otra intención. De hecho, Mateo 19:13 añade, para que pusiera las manos sobre ellos y que orara. Le traían los niños para que orase por ellos. Anhelaban, como luego vamos a ver en el versículo 16, que es lo que Jesús hizo, que Jesús orase poniendo las manos sobre ellos para darles su bendición. La bendición de Jesús para los niños. Ahora, algunos quieren ver en este pasaje, equivocadamente, beneficios mágicos en el toque de Jesús de estos niños. No había nada mágico en que Jesús tocase a estos niños, igual que no había nada mágico en que Jesús tocase a los enfermos en otras situaciones. Otros incluso utilizan este pasaje, lo cual no entiendo muy bien, para tratar de justificar el bautismo de infantes, lo cual es injustificable, porque aquí lo único que hay, sí, es infantes, pero no son bautizados de ninguna manera, solo están orando por ellos.
Los padres, los familiares estaban interesados en el bienestar espiritual de sus hijos, querían que Dios les mostrase favor y le llevaran a Jesús a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus parientes, para que orase por ellos y les bendijese. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Ni más ni menos. No podemos sacar ni extrapolar otras ideas y meterlas en el texto. ¿Qué sucede entonces? Versículo 13, los discípulos entran en escena. Fijémonos cómo el versículo 13 continúa diciendo: y los discípulos lo reprendieron. Vaya, los discípulos no compartían el entusiasmo de los padres porque Jesús bendijese a sus hijos. Ellos se autoproclaman garantes de la privacidad y tranquilidad de Jesús. Ellos veían a los niños como una interrupción innecesaria en el ministerio de su maestro y tenían, o al menos ellos pensaban, que tenían que proteger a Cristo de lo que consideraban esta intrusión innecesaria, incluso indigna. Porque recordemos que la mentalidad de aquella época, por la cual están influenciados culturalmente los discípulos, pensaban que los niños eran insignificantes, que los niños eran un incordio. De hecho, los rabís no enseñaban a niños menores de 12 años porque pensaban que era perder el tiempo. Los discípulos, siguiendo de alguna manera esta influencia cultural, tratan de proteger a Jesús de esta interrupción innecesaria. ¿Para qué vienen los niños a molestar a Jesús? Y es por eso que los discípulos, dice el versículo 13, lo reprendieron. Y la manera que lo dice puede ser ambigua, pero creo que da a entender que no reprendieron a los niños, sino a aquellos que traían a los niños. Ahora, lo que no es inequívoco es lo que hicieron los discípulos, porque este verbo reprender, en aquel tiempo, en el original, da a entender una reprensión severa, fuerte. Una reprensión que se puede también traducir como censurar o incluso reprimir. Y se utiliza en varios casos en Marcos para censuras o reprensiones fuertes. Este mismo verbo se utiliza en Marcos para cuando se reprendía por parte de Jesús a los demonios. Una reprensión severa y fuerte. Cuando reprendió a la tormenta en Marcos 4:39. O cuando incluso Jesús reprendió a Pedro en 8:33, cuando él trató de reconvenirle de que no debía morir y que ese no era el mejor plan. Y Jesús reprende a Pedro severamente en frente del resto de los discípulos. Así que los discípulos no solo están diciendo: venga niños, no molestéis a Jesús, venga, venid luego. No, le estaban diciendo a los padres o a los familiares: mirad, esto es intolerable. ¿Cómo se os ocurre traer a los niños? ¿Cómo hacéis perder a Jesús el tiempo en estas cosas? Está ocupado con otras. Y probablemente la reprensión era mucho más severa que eso, por lo que nos dice el texto. Ahora, los discípulos tenían probablemente las mejores intenciones, ¿verdad? No lo hicieron a mala fe, pero se autodirigieron en protectores de Jesús, tratando de preservar a Jesús de lo que ellos creían que era más importante que atender a los niños, pero era contrario a lo que era apropiado en ese momento. Recuerdo en una ocasión que yo hice algo parecido. Ahora, salvando las distancias, porque ni yo soy un apóstol, ni la persona que traté de proteger era Jesús, ni siquiera había niños en ese contexto. Pero a veces hacemos cosas con las mejores intenciones y metemos la pata, ¿no es así? Recuerdo cuando en el año 2011 tuvimos a nuestro hermano John MacArthur como predicador invitado a la conferencia Berea, y lo hicimos en el Auditorio de León. Muchos de vosotros estuvisteis. Había mucha gente, prácticamente lleno, unas 600 personas. Y recuerdo que llegamos muy justos de tiempo. Yo estaba encargado de llevar al hermano MacArthur para que llegase, pudiera predicar y bueno, pudiera estar con todo lo que necesitaba antes de que empezase. Pero llegamos tan justos de tiempo y queriendo comenzar a la hora y con tanta gente que era imposible entrar por la puerta, y luego pensando, bueno, si entramos por la puerta, la gente va a querer hablar, alguno va a venir con el libro, con la Biblia, que se lo firme, y aquí no vamos a empezar nunca. Así que con la mejor intención,
le llevé por la puerta de atrás. En el auditorio hay la puerta principal y la puerta que te da a los camerinos. Así que le llevé por la puerta de los camerinos, por la puerta de atrás, para tener un acceso directo a la parte frontal, a la primera fila. Y recuerdo que con sutileza me dijo el hermano MacArthur: ¿no entramos por donde está la gente? Y yo le traté de explicar: mira, es que si no, no vamos a empezar y bueno, es mejor así. A lo cual me contestó amable pero instructivamente: bueno, al acabar, si no es molestia, me gustaría salir por donde está la gente para conocerles y atenderles. Yo tenía la mejor intención, pero realmente perdí de vista lo que en ese momento probablemente era más importante. En esta ocasión los discípulos también pierden de vista, sin malas intenciones, lo que Jesús quería, y consideran una distracción innecesaria lo que Jesús consideró una prioridad. Y Jesús va a utilizar esta situación para enseñar una lección inolvidable. Y va a contestar a la pregunta: ¿quién entrará en el reino de Dios? Muy importante esta pregunta, porque de ella depende la eternidad, la vida eterna de las personas. Y en primer lugar, como estamos viendo, va a contestar ahora sí en el versículo 14 que los niños van a entrar en el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús, al menos la primera parte en el versículo 14, luego vamos a ver la segunda en el versículo 15, consta primero de indignación y después de instrucción. Fijémonos en el versículo 14. La primera reacción de Jesús fue indignación al ver lo que estaba pasando. El versículo 14 afirma: pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Y fruto de esa indignación les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Paremos ahí por un momento. Jesús se indignó. De nuevo, una palabra muy fuerte, significa enfado, irritación. Este verbo se utiliza en Marcos, un poquito más adelante, Marcos 10:41, para describir la reacción de los discípulos cuando ven que Jacobo y Juan piden a Jesús que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, y nos dice Marcos 10:41 que los discípulos se indignaron. Se enfadaron realmente con estos dos que trataban de ser los primeros. Y se enfadaron porque ellos querían ser los primeros, no realmente porque fueran más santos que ellos. No solo utiliza ese verbo indignarse ahí, sino que en Juan 14:4 vemos que había personas, especialmente religiosos, que al ver cómo la mujer pecadora derramaba perfume caro sobre los pies de Jesús, ¿os acordáis? Se indignaron, se enfadaron. Es un enfado, una irritación profunda. Aquí Jesús se indigna y se enfada justamente y santamente, pero se enfada profundamente también. Se indignó con la actitud de los discípulos. Y no solo este verbo contextualmente muestra enfado, sino también desaprobación. Desaprueba lo que estaban haciendo los discípulos. Y si quedase alguna duda, a continuación sus palabras dejan bien claro que él desaprueba lo que ellos estaban haciendo. Que dice, versículo 14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Una respuesta enfática de Jesús. No solo debían dejar de venir en esa ocasión, sino que lo que debía caracterizarle en su presente continuo es que no se lo debían de impedir. Debían de permitir continuamente que los niños viniesen a él. La primera reacción que vemos aquí es indignación. Pero la segunda es la más importante. Segunda parte del versículo 14, la instrucción de Jesús. Fijémonos en el versículo 14, segunda parte. ¿Por qué debían de dejar venir a los niños y por qué no debían de impedírselo? Porque, versículo 14, de los que son como estos es el reino de Dios. Y vamos a acampar aquí por un momento, porque es muy importante esta frase y hemos de observarla pormenorizadamente para entender qué está diciendo y no sacar conclusiones precipitadas. Esta expresión, porque de los que son como estos es el reino de Dios, explica la razón por la que debían de tener una actitud diferente sus discípulos. Esta frase explica también que los niños no solo tenían acceso a Jesús, sino también tenían acceso al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos de preguntarnos, hemos de contestar. Es claro entender lo que Jesús está diciendo.
Brevemente, porque este tema solo sería base de estudio probablemente de varias semanas, el reino de Dios se refiere en su vertiente escatológica a lo que está por venir, a aquello que está por llegar. El reino de Dios en su vertiente más próxima en el tiempo se refiere al reino de Cristo, que durará 1000 años sobre esta tierra, como Apocalipsis 20 afirma. Pero de manera general y atemporal, el reino de Dios definitivamente se refiere a su reino eterno, aquel que no tendrá fin, en los cielos nuevos y tierra nueva. De hecho, el reino de Dios también es una referencia sinónima a la salvación de la ira venidera. El reino de Dios como contrario al reino de las tinieblas. El reino en el que Dios reina por medio de Jesucristo en esta tierra durante 1000 años y posteriormente, eternamente, para siempre. Y finalmente en ese reino de Dios definitivo, eterno, es donde van a habitar los salvos, los redimidos para siempre. Así que con esa breve explicación de lo que es un concepto mucho más amplio y de muchos más recovecos, podemos entender mejor lo que Jesús está hablando. La manera en la que Jesús dice esta frase es clave. Fijémonos, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Vemos, si tienes delante de ti, la versión de la Biblia de las Américas, que ahí en el versículo 14, si os fijáis, después de estos, hay un número, ¿verdad? ¿Lo veis? Un 1. Bueno, ese 1 te indica que tienes que ir al margen, a la nota, y veis ahí que pone 14, 1 o de los tales. Otra manera de decirlo, se podría decir también, porque de los tales es el reino de Dios. De hecho, Reina Valera lo traduce así, yo creo que más adecuadamente, porque de los tales es el reino de Dios. ¿A qué se refiere con de los tales? Es muy importante este matiz. ¿Por qué? Porque podría haber utilizado otra palabra, pero ha utilizado esta palabra específicamente, que no se refiere solo a los niños en particular que estaban allí, ni tampoco solo a los niños judíos, para lo cual hubiera utilizado otra expresión, sino que se refiere a todos los niños en general, como esos, los que comparten las características de un niño, independientemente de su nación o el tiempo en el que vivan. De estos niños, no solo de estos niños, sino de los que comparten las características que tienen estos niños, es decir, otros niños, es el reino de Dios. ¿Qué está diciendo, por lo tanto? Está diciendo que los niños en general, de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios, esa futura realidad en la eternidad. Y está diciendo que los niños tienen acceso directo a esa eternidad sin ninguna otra condición que cumplir. Ellos pertenecen al reino de Dios. Y una parte del reino de Dios eterno estará compuesto de niños. Ahora, por si tal vez todavía nos queda una duda de lo que está diciendo este texto, hemos de observar cómo se utiliza esta expresión en otros lugares de la Escritura y en qué contexto se utiliza para ver que está reafirmando la misma idea. Vayamos un momento al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, conocido Sermón del Monte, y en su primera parte, las bienaventuranzas. Jesús está enseñando y vamos a parar en dos bienaventuranzas. Versículo 3 de Mateo 5, fijémonos qué dice. Bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, pues de ellos o de los tales es el reino de los cielos, sinónimo prácticamente en este caso del reino de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Vayamos al versículo 10, fijémonos. Otra bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Misma construcción, misma idea, para afirmar una misma realidad.
Aquí Jesús en Mateo 5 está hablando de personas salvas que lo demuestran por el fruto en sus vidas y la promesa de que pertenecen, que estarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos futuros. ¿Quiénes son estas personas? Los pobres en espíritu. Y si alguien es salvo, tiene que cumplir esta característica. Porque si no eres pobre en espíritu, si no te reconoces en bancarrota espiritual, si no reconoces que no hay nada en ti para venir a Dios, algo agradable, algo que te haga acepto delante de Él, no hay nada en nosotros, entonces es imposible que vengas a Cristo. Hemos de ser pobres en espíritu, humildes, sabiendo que lo único que somos es pecadores, para venir a Cristo arrepentidos y confiar en Él. Y aquellos que se caracterizan por ser pobres en espíritu, solo pueden ser aquellos que Dios ha obrado en su vida sobrenaturalmente y les ha dado esa convicción, porque no es nada de nosotros. Esas personas pertenecen al reino de Dios. Pero no solo los pobres en espíritu, sino que Mateo 5:10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y por el contexto que está hablando, creo que se refiere a la justicia de Dios, no por causas justas que los hombres creen que es justo, sino la justicia de Dios, que es la única justicia verdadera. Aquellos que defienden la causa de Dios, aquellos que viven lo que la palabra de Dios dice, aquellos que tratan de hacer lo correcto según Dios establece, aún en esta sociedad que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No, nosotros queremos seguir aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que amamos a Dios porque Él nos amó primero en Cristo, queremos hacer lo justo según Dios, aun cuando no llegamos, ¿verdad? Pero aquellos que quieren hacer lo justo porque aman a Dios de acuerdo a su palabra, antes o después van a ser perseguidos. Es una promesa bíblica para los hijos de Dios. Y si alguien tiene alguna duda, te animo a ir a casa y leer 1 Pedro entero y vas a ver cuántas promesas al respecto afirma. Esa es la realidad. Al mismo Señor Jesucristo le persiguieron por causa de la justicia, por causa de hacer lo bueno. En Él, que no había pecado ni nada malo, y sufrió el oprobio, y sufrió la muerte, y sufrió la injusticia. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos. La historia de la iglesia está llena de personas que seguían a Cristo y fueron perseguidos por causa de la justicia. Hoy en día está la iglesia de Cristo, de una manera u otra, depende del lugar donde viva, depende de las libertades que haya, siendo perseguida por causa de la justicia de la palabra de Dios. El Hijo de Dios, de una manera u otra, es perseguido, aunque solo sea con mofas o burlas o aislamiento o reproches o falta de entendimiento en esta sociedad, aun cuando tenemos libertad religiosa. Se está refiriendo a salvos, y de ellos es el reino de Dios. Está hablando de lo mismo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, a Marcos 10. ¿Qué está enseñando Jesús entonces en Marcos 10:14? En lenguaje común, Jesús está enseñando que los niños van al cielo. Mucho mejor, como Jesús lo dijo, al reino de los cielos. Que los niños estarán en ese reino de los cielos, en ese reino de Dios. ¡Qué increíble enseñanza! ¡Qué increíble promesa y afirmación de Jesús! Esa es la misma confianza que tenía el rey David de su hijo fallecido. Tal vez el pasaje bíblico que mejor aclara e ilustra esta verdad que Jesús enseña. Vayamos juntos al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, que ilustra esta enseñanza de Jesús en Marcos 10:14. Poniéndonos en contexto, encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que sucede después de que David cometiera el horrible pecado de adulterio con Betsabé. No solo ese, sino después de cometer el asesinato de su legítimo marido, Urías el Eteo, y tratar de encubrirlo, y entonces es confrontado por Natán el profeta. Y vemos en el versículo 13 del segundo libro de Samuel 12, que David, después de ser confrontado, confiesa su pecado. Y en el versículo 14, Natán, después de asegurarle el perdón de Dios, le informa de que una de las consecuencias de sus pecados sería que su hijo con Betsabé moriría. ¿Qué hace David inmediatamente? Vemos en los versículos 16 y 18 que él, grandemente atribulado, ayunó
lloró por la vida de su hijo durante 7 días. Pero observamos en el versículo 20 que el niño muere. Y el niño muere y sorprendentemente David se levanta del suelo en el que había estado prostrado, se lava, se cambia de ropa y se va a casa del Señor a adorarle. Sus siervos están atónitos. Y le dicen a David, fijémonos en el versículo 21, veámoslo juntos. ¿Qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Esto no tiene sentido. Cuando el niño murió, debería estar llorando aún más triste, aún más atribulado, ¿no es cierto? Esa tendría que ser la reacción natural. ¿Qué responde David? Versículo 22 y 23. Una respuesta esclarecedora. Fijémonos. Él le respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. De este pasaje podemos sacar varias conclusiones, pero la principal es que David tenía la esperanza cierta de que su niño estaba con el Señor, donde él también iba a ir, iba a encontrarse con él. No hay ninguna otra explicación para la manera en la que lo dice y también para su cambio de actitud. Con esperanza. Una esperanza cierta de que se reuniría con su hijo en la presencia del Señor, en la eternidad. Qué increíble esperanza, ¿no es así? Qué increíble promesa. Por la enseñanza de la palabra, por tanto, y por las palabras de Jesús, podemos afirmar que Dios tiene un sitio reservado en su reino, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, para los niños. Por lo tanto, podemos concluir que aquellos niños que estando todavía en edad infante fallecen, van directamente a la presencia del Señor. Ahora, hay muchas preguntas al respecto. Y me gustaría reflexionar al menos sobre alguna de ellas. Y tal vez en otro momento, si hay más preguntas, podemos hablar y compartir nuestra ignorancia al respecto, porque la Biblia no enseña mucho más. Y vamos a hacer cábalas, pero no vamos a llegar a conclusiones ciertas. Pero sí que hay algunas preguntas que podemos llegar a algunas conclusiones relacionadas con esta afirmación y enseñanza. La primera de ellas es, ¿quiere esto decir que los niños entonces son inocentes y sin pecado? Muy importante esta pregunta. Hay personas que sí piensan, los niños van a la presencia del Señor. Pero lo razonan de esta manera. Claro, son tan inocentes, ¿verdad? No les ha dado tiempo a cometer ningún pecado. Entonces, en base a sus propios méritos, en base a que no tienen pecado, Dios les lleva a su presencia. Primero, es un desconocimiento de la naturaleza de los niños, ¿verdad? Y segundo, es un desconocimiento de lo que la palabra enseña acerca de la naturaleza del hombre desde su nacimiento, de su concepción. ¿Qué enseña la palabra? La Biblia enseña en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, ni aun los niños. La palabra enseña en Romanos 3:23 que todos pecamos. Y como dice Romanos 5:12, pecamos porque ya pecamos en Adán. Y por lo tanto, por naturaleza, todos somos considerados pecadores. Y porque somos pecadores por naturaleza, por lo tanto pecamos, todo ser viviente, incluidos los niños. Salmo 51:5 afirma, David, en pecado me concibió mi madre, que está refiriéndose a que somos pecadores no solo desde el momento del nacimiento, sino desde el mismo momento de nuestra concepción. Aún desde el día que no sabes que estás embarazada, pero tienes vida en tu vientre, aún desde ese mismo momento, ese niño ya es pecador. Entonces, si los niños son igualmente pecadores, ¿por qué son salvos? No son salvos por ser inocentes. No hay nada en ellos para merecerlo.
son salvos, igual que el resto de las personas, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. De alguna manera que ni Jesús ni ningún otro pasaje explica, les salva por la gracia de Dios y de alguna manera les aplica la obra y los méritos de Cristo debido a su edad en la que aún no pueden confiar y ser responsables de arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Esa es la mejor explicación a la que puedo llegar. Dios en su soberanía les salva aplicando la obra de Cristo en sus vidas por su gracia. Y no es distinto, si lo entendemos bíblicamente, a los mayores, porque si los mayores son salvos es por gracia. Y luego vamos a ver que sí. Pero es la manifestación de la gracia de Dios. Dios es soberano en la salvación. La salvación pertenece al Señor. Y Él, desde su soberanía, y como la salvación pertenece a Él, entendemos por lo que Jesús afirma y por lo que enseña el resto de las Escrituras, que Él salva a los niños por gracia. Gracias a Dios por ello. Por lo tanto, hay una pregunta que tal vez la mayoría nos estamos haciendo. De hecho, me la estaban haciendo antes de empezar a predicar. ¿Por qué, hasta qué edad los niños son salvos? ¿Hasta qué edad los niños son salvos? No lo sé. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice una edad concreta. Solo habla de niños. Generalmente podemos tener una aproximación, pero esto no es a ciencia cierta. Sí, podemos tal vez pensar, mira, en los tiempos de Jesús se consideraban niños hasta los 12 años. De hecho, esta palabra se utiliza, como vimos, para la hija de Jairo, que tenía 12 años, todavía es descrita como niña. También para los niños infantes, para los niños en el vientre de su madre, para los niños entre medias. Pero no podemos afirmar a ciencia cierta una edad concreta, porque la Biblia no lo especifica. Lo que sí enseña es que desde el vientre de su madre, mientras sean niños desde el estándar de Dios, pertenecen al reino de Dios y son salvos por la gracia de Dios. ¡Qué enseñanza tan increíble! Porque en ocasiones se viven tragedias en la vida. Se viven tragedias como el mismo rey David sufrió. No sé si hay una mayor tragedia que perder a un hijo. Sería discutible. Pero nadie dudaría que es una de las mayores tragedias, si no la mayor. Personas aquí, algunos hemos perdido un hijo durante el tiempo de embarazo. Yo recuerdo que Eloida perdió el bebé de su segundo embarazo en las primeras semanas de gestación. Otros han perdido un bebé en semanas más avanzadas de gestación. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Otras personas han perdido a un hijo durante sus primeros días de vida fuera del vientre de su madre. Los primeros meses de vida, sus primeros años. Situaciones dolorosas, inimaginables, trágicas. Pero en medio de todo ese dolor, de toda esa consternación, podemos estar agradecidos al Señor. Podemos estar agradecidos que Él los lleva a un lugar mucho mejor, a su presencia por la eternidad. Y un día, si tú eres salvo, podrás tener la misma esperanza que David tenía de que un día irás tú a Él. Jesús enseña a sus discípulos que los niños no solo tenían acceso a su presencia, sino que van a entrar en el reino de Dios. Allí están a salvo en los brazos de Cristo. No hay mejores brazos, ni aun los de su propia madre. Por lo tanto, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Hemos visto en primer lugar que los niños van a entrar en el reino de Dios, pero en segundo lugar, Jesús enseña que los mayores pueden entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, los mayores pueden entrar en el reino de Dios. Versículo 15. Jesús afirma, esta es la segunda parte de su enseñanza. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? En primer lugar, los niños van a entrar en el reino de Dios, por lo que Jesús ha afirmado en el versículo 14.
En segundo lugar, los mayores pueden entrar en el reino de Dios, es decir, todos aquellos que no son niños. Jesús dibuja una analogía válida para cualquier otra persona, al igual que lo que afirmó en el versículo 14. Una analogía válida para jóvenes, adultos y ancianos, y todos los que están en la mitad, porque hoy en día ya los adultos son jóvenes, los jóvenes son jóvenes adultos, los ancianos ya no son ancianos, sino que son otra cosa. Todos los que no son niños, ¿vale? Estamos incluyéndolos aquí. Y comienza esta analogía afirmando la veracidad y solemnidad de la misma. Versículo 15, fijémonos. En verdad os digo. Fórmula que encontramos en muchas ocasiones en los evangelios. De boca de Jesús, una fórmula extendida. Y la utiliza de dos maneras. Primero, para llamar la atención de sus oyentes, enfatizando en segundo lugar la importancia de lo que va a decir, y para asegurar la veracidad de sus palabras. Todas las palabras de Jesús son verdad, porque Jesús es Dios hecho hombre. Pero cuando algo era aún más importante, cuando algo quería enfatizar, cuando algo quería poner el foco en ello y reafirmar aún la veracidad de sus palabras, él decía: en verdad os digo, de cierto os digo. ¿Qué les dice? ¿Qué es tan cierto? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es tan veraz? Versículo 15. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Utiliza una figura literaria, es una analogía. Una analogía que se aplica como principio general a todos aquellos que no son niños. Ahora, para entenderlo adecuadamente, primero hemos de comprender qué no está diciendo Jesús con esta afirmación, con esta analogía. Jesús no está diciendo que solo los niños entrarán en el reino de Dios. Jesús no está diciendo que tampoco está diciendo que debemos de creer en Cristo mientras tenemos una infantil, porque si no luego ya no hay esperanza. Jesús tampoco está diciendo que solo ciertas personas pueden entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hemos de cumplir las mismas características que los niños para entrar en el reino de Dios. Algunos dicen que estas características son ser inocentes como los niños. Pero hemos visto que la Biblia enseña que no hay inocente puro, ni a uno, ni siquiera a los niños, así que esa no es las características a las que Jesús se está refiriendo. Otros afirman que debemos de tener la misma actitud, y aquí cavilan, elucubran, y dicen, bueno, la actitud de los niños es receptividad, dependencia. Bueno, puede ser cierto en ciertos aspectos, pero no es lo que Jesús está diciendo ahí. No es que tenemos que ser receptivos y ser dependientes como los niños para entrar en el reino de Dios. Eso no es ningún requisito, ni ninguna enseñanza de la palabra lo contempla. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Hemos de prestar atención a lo que dice y cómo lo dice. Fijémonos de nuevo. Hemos de recibir, muy importante el verbo, recibir como un niño, ahí está la comparación a la analogía, el reino de Dios. ¿Cómo recibe el niño el reino de Dios? Por gracia. De hecho, ahí está implícito en el verbo. Recibir. Es algo que te es dado. Los adultos también recibimos el reino de Dios de la misma manera. Por gracia. Es a lo que se está refiriendo Jesús, por lo que acaba de afirmar el versículo anterior, y por lo que enseña también en el contexto su predicación en los evangelios, la enseñanza en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento, y la enseñanza de la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. No hay ningún mérito humano. Los niños no tienen ningún mérito para entrar. Los mayores tampoco tienen ningún mérito. Y de hecho es tan interesante esta afirmación de Jesús, porque aquellos que vivían en ese contexto, en esa cultura, incluidos los discípulos, vivían en un ámbito en el que la religión por obras, por méritos, reinaba. Y pensaban que iban a ir al cielo por lo buenos que eran. Pablo tiene que confrontar a los judíos en los 3 primeros capítulos de Romanos, ¿verdad? Para enseñarle, ¿acaso sois distintos vosotros que los gentiles? Y al final concluye en el 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Confronta a Jesús a todos esos religiosos todavía ahí presentes que le habían preguntado hace nada del divorcio, y a toda la sociedad que estaba mal influenciada pensando que podían hacer algún mérito para entrar en el cielo.
Ninguno debía de recibir ese regalo igual que los niños, sin ningún mérito. Los niños insignificantes, los niños que ni contaban en esa sociedad. Así es el ser humano delante del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Somos insignificantes. Como afirma el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Esa es la realidad del ser humano. Hoy en día estamos tan bombardeados por nuestra cultura, primero religiosamente por la religión todavía imperante o cada vez más pequeña, de los méritos, de las obras, de ganar favor. Todas las religiones hablan de eso. Pero no solo estamos influenciados por la religiosidad circundante, sino por la cultura alrededor nuestro que pone al hombre en un pedestal. El hombre es magnífico. El hombre nunca se equivoca, y si se equivoca es culpa de algún otro, no tuya. El hombre tiene que tener una alta autoestima. Y todo eso son cortafuegos para el mensaje del Evangelio. Pues el mensaje del Evangelio revierte todas esas mentiras y es justo lo contrario. El hombre es pecador, el hombre no puede hacer nada para ganar la salvación, el hombre es insignificante delante de Dios, santo, perfecto, soberano, justo y a la luz de todos sus atributos y todas sus perfecciones. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes somos ni siquiera para que Él se acuerde de nosotros? Es desde esa perspectiva que debemos de ser vistos, al igual que se veía a los niños en esa sociedad. Y así, lo único que podemos hacer es clamar al Señor: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí, porque no merezco nada. Y al igual que los niños reciben la salvación por gracia, los adultos, los mayores, recibimos la salvación por gracia. Y es la gracia de Dios. La salvación pertenece al Señor, como afirma el Antiguo Testamento. Los niños son el ejemplo perfecto de que no puedes hacer nada para ganar la salvación. Al igual que los niños, solo puedes entrar en el reino de Dios por la gracia de Dios. Él te lo conceda. Toda persona, por lo tanto, que ha dejado la niñez atrás, solo puede entrar por gracia al reino de Dios. Ahora una diferencia por lo que enseña el resto de las Escrituras. ¿Cómo se manifiesta esta gracia de Dios? A diferencia de los niños, la manera en la que esa gracia se manifiesta en la vida de una persona adulta, joven, anciana, es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No hay otra manifestación posible en la que muestre que realmente ha sido receptor de la gracia de Dios. Fijémonos cómo Jesús conecta los dos conceptos en el principio de su ministerio, en Marcos 1:15. Vayamos ahí por un momento. ¿Cómo conecta el reino de Dios y cómo una persona puede entrar al reino de Dios? Un adulto. Marcos 1:15. Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ser llevado por el Espíritu Santo a ser tentado en el desierto, viene a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es su mensaje? Fijémonos qué interesante. Versículo 15, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es un cumplimiento parcial de la profecía del reino de Dios. De hecho, no dice está aquí, sino que dice se ha acercado. La primera venida de Cristo acerca el reino de Dios, pero no consuma el reino de Dios. Ni en su primera fase, que va a ser su segunda venida, cuando el reine durante 1000 años sobre esta tierra, ni en su fase definitiva va a ser el reino eterno por la eternidad. Pero sí lo ha acercado. Vemos el mismo concepto, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué hay que hacer entonces? Versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La única manera en la que es posible entrar al reino de Dios. Pero esto no es ni siquiera una obra o un mérito humano. Algunos piensan, bueno, yo fui más sensible que otros, yo tenía interés en las cosas de Dios. Mira, realmente, primero que no es cierto, y segundo que la Biblia enseña lo contrario. Y el testimonio real es de la sociedad, no quiere saber nada de Dios.
rechaza a Dios o bien de palabra o bien de hechos desde lo profundo de su corazón, porque pertenecen al reino de las tinieblas, porque están muertos en sus delitos y pecados, como Efesios 2 afirma. Pero entonces es Dios el que tiene que intervenir sobrenaturalmente con el poder de su Espíritu, por medio de su palabra, para dar una nueva vida, para dar un corazón receptivo, un nuevo corazón, para dar vida espiritual a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y es la manifestación de la gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Efesios 2, 8 y 9 lo explica claramente. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio el cual manifiesta esta gracia salvífica? Por medio de la fe. Pero fijémonos, ni aun la fe es nuestra, ni la gracia es nuestra, ni la salvación es nuestra. Porque continúa el versículo diciendo, y esto no de nosotros. Algunos piensan que esto es solo para el antecedente más inmediato, que sería la fe, y estaríamos de acuerdo. La fe ni siquiera es de nosotros. Yo creo que se refiere a todo lo que habla el versículo 8 anteriormente. Ni la gracia es nuestra, ni la salvación es nuestra, ni la fe es nuestra. Nada de esto es de nosotros, que es don de Dios. Y hace la contraposición para que nadie le quede dudas. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Los niños son salvos por gracia? Que Dios aplica inexplicablemente de manera particular y soberana en sus vidas. Los jóvenes, adultos, ancianos son salvos por gracia también cuando confían en Cristo. Después de arrepentirse, confían por medio de la fe. Y así lo explica la palabra y enseña la Biblia. ¿Quién puede entrar entonces al reino de Dios? ¿Los niños van a entrar al reino de Dios? Pero los mayores también pueden entrar al reino de Dios. Ambos van a entrar por gracia. Pero los mayores tienen que arrepentirse. Y tienen que poner su confianza en Cristo Jesús. Y si estás aquí en esta mañana y tan solo estás familiarizado con la religión, tal vez como te han criado, tal vez a lo que estás acostumbrado, tal vez lo que has oído, tal vez tienes algún amigo que te ha invitado, o tal vez la primera que nos visita, nos has visitado muchas veces, eso no te va a salvar. ¿Estás sentado en ese banco? No te va a salvar, con mucho te va a dar dolor de espalda. Nada más. Estar en esta capilla no te va a salvar. Juntarte con gente salva no te va a salvar. Vestirte de domingo no te va a salvar. Tener la apariencia de que todo va bien no te va a salvar. Ninguna obra te va a salvar. Tienes que arrepentirte genuinamente, confesar tu pecado, y solo Cristo te puede salvar. Por fe en Él, por confianza plena en Él. Clama hoy al Señor, sé propicio a mi pecador, cambia mi corazón, dame un arrepentimiento genuino, dame la fe necesaria para confiar en Cristo, clama sinceramente. Y la palabra dice, Jesús dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ven a Cristo. Es el único camino. La Biblia afirma en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es un camino, una verdad y una vida. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Cristo. Después de dibujar esta analogía que establece el principio general de la salvación, vemos en el versículo 16 que la circunstancia que dio lugar a esta enseñanza concluye. Y es un final feliz, ¿verdad? Fijémonos el versículo 16. Y tomándolos en brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Los padres que habían llevado a sus hijos, los familiares, para que Jesús les bendijese, orasen por ellos, consiguieron su objetivo. Jesús los tomó en brazos, Jesús puso sus manos sobre ellos, Jesús oró por ellos, Jesús los bendijo. Pero los padres se fueron con algo mucho mejor. Con la certeza por la enseñanza de Jesús de que los niños pertenecen al reino de Dios y que entrarán en el reino de Dios por la gracia de Dios. Y todos aquellos alrededor que presenciaron este episodio
y que observaron y escucharon la enseñanza de Jesús, fueron confrontados al estar tan contaminados por el sistema religioso judío basado en obras y méritos humanos. Y tuvieron que entender, no hay nada que pueda hacer para ser salvo, sino también es el regalo de Dios, por la gracia de Dios. Todos estaríamos de acuerdo en que en tiempos de peligro hay que buscar refugio. Y creo que uno de los mayores peligros recientes que se ha vivido a nivel mundial ha sido el huracán Irma, que nos tocó de muy lejos, pero aún así lo veíamos por los medios de comunicación. Irma ha sido uno de los huracanes más devastadores que se han conocido. Huracán de categoría 5, la máxima. Devastó literalmente el Caribe, la Florida, el sur de Estados Unidos. Este huracán llegó a tener vientos registrados de 295 kilómetros por hora. Afectó a Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San Martín francés y holandés, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses. Irma dejó a su paso hasta el momento contabilizados 100 millones de euros en pérdidas, 127 muertos, un huracán que durante 2 semanas, las 2 primeras semanas de septiembre, tuvo en vilo a millones de personas. Y la pregunta que se hacía, ¿dónde encontraremos refugio? ¿Dónde podremos salvarnos? Así se prepararon para llegar al huracán. Trataron de salvaguardar sus pertenencias lo mejor que pudieron, se fueron al refugio asignado del que no podían salir bajo ninguna circunstancia. Situación aterradora y trágica, ¿verdad? Yo conozco personas que vivían ahí en esa zona y realmente es espeluznante los testimonios que dan y cómo el Señor también protegió a sus hijos de manera increíble. Ahora, sin embargo, hay una situación mucho más trágica y aterradora, muchísimo más peligrosa que un huracán, y es la ira venidera. La ira venidera justa de Dios por causa de nuestro pecado. Sus consecuencias no van a durar 2 semanas, sino toda la eternidad. Y todos los hombres, pecadores por naturaleza, desde el vientre de su madre, están en peligro inminente de una eternidad en el infierno, apartados de Dios, sufriendo la ira de Dios por su pecado. Esta es la realidad que nos dan las noticias. ¿Dónde puedes encontrar refugio? ¿A dónde vas a acudir? ¿Dónde puedes estar a salvo? Solo en el reino de Dios. Solo en Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay reconciliación con Dios. Ven a Cristo. Damos gracias a Dios que sin merecerlo, Él permite entrar en su reino a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Gracias a Dios que la mayoría de las personas aquí disfrutan de esta promesa cierta, de una salvación que no se pierde, y podemos estar muy agradecidos a Dios por Él. Y darle gloria y darle honra. Por eso estamos aquí hoy. Y damos gracias a Dios también que Él en su gracia salva a los niños. Hace que los niños, si por cualquier situación fallecen en una edad infantil, vayan directamente a su reino, como Él explica, como el resto de la palabra enseña. Gracias a Dios por ello. Él es el único refugio verdadero. Cristo Jesús, el Salvador de los hombres. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces entrarás en el reino de Dios para siempre.